Bueno, vamos a comenzar con nuestro shiur de hoy. El shiur de hoy lo vamos a dedicar Leilui Nishmat de la señora Delma Esther Bat Sultana, la madre de Rabban, que es justamente el día de hoy, 30 de Shevat, que dejó este mundo. Y la Abdil Ben Ametim Lahayim, para diferenciar entre los vivos y los muertos. También lo queremos dedicar para la Refuah Shelema de Daniela Bat Silvia y de Perla Bat Rachel, de Isaac Bar Jacob, entre los demás enfermos del pueblo de Israel. Muy bien, vamos a comenzar entonces el shiur de Parashat Mishpatim. Bien, y todo el shiur va a estar concentrado en el primer versículo de la parasha. Así que no leíste toda la parasha, está bien, no pasó nada. El primer versículo lo acabas de leer ahora al llegar, así que ya lo tienes. Has hecho los deberes, estás lista para el shiur de hoy. Muy bien, la parasha comienza diciendo: Ve'ele hamishpatim asher tasim livnehem. Estas son las leyes que vas a colocar delante de ellos. Es un versículo corto, a priori, que solamente trae como una especie de introducción a todo lo que va a ser las leyes que se van a mencionar en nuestra parashá, una parashá que tiene muchas leyes. Bien, Mishpatim son leyes. Bien, cuando hablamos de Mishpatim, sabemos que en la Torah hay diferentes tipos de leyes. Hay lo que se llaman los Hukim, son leyes que no tienen una explicación. Hay lo que se llaman los Edot. Las Edot son leyes que vienen a testimoniar sobre algo. Y están los Mishpatim, que son leyes. Mishpat es juicio. A mí me gusta llamarlas las leyes juiciosas. Es decir, que las puedes entender porque tienen sentido. Bien. Entonces parecería que es solamente como una especie de introducción. Bien. Rashi es bastante extenso, Rashi aquí, y dice así: Ve la Mishpatim. Kol makom. Siempre que dice la Torah L, solamente la palabra L, pasal et arishonim, es decir, invalida lo de antes. Pero cuando dice VL y estos, mosifa la rishonim, añade sobre lo de antes. Entonces, VL a mishpatim asher tasim lifnehem, ¿qué quiere decir? A priori nos está diciendo que esto viene a añadir a lo que pasó antes. ¿Qué pasó antes? La semana pasada, ¿qué pasó? Yitro, Monte Sinai, los 10 mandamientos, la revelación. Muy bien. Arishonim, entonces dice Rashi, Ma Arishonim y Sinai, igual que los primeros fueron dados en el Sinai, entonces también estos vienen del Sinai. Y continúa Rashi, dice, Belaman Ismeja Parashá, Dinin le Parashat Mizbeach. ¿Y por qué esta ley, esta Parashá, perdón, de los Dinin, de los juicios, está unida a la Parashá que habla sobre el altar? El final de la Parashá de Yitro, después de los Aseret Adiberot, ¿sí? Dice, y todo el pueblo veía las voces y los relámpagos, etcétera, etcétera. Y después dice finalmente, y si me construyes un altar, no me lo construyas con piedra cortada, porque tu espada has puesto contra ello, y subirás en una rampa al altar y no por escaleras. Y de repente dice, ve la mishpatim. Entonces dice, ¿por qué está unida esta parashá con la parashá de el altar? Muy bien. Entonces, ¿por qué? Dice, lo más leja para decirte, Shetasim Sanedrin Etzel Amigdash, que el Sanedrín, el tribunal, tiene que estar en el Bet Amigdash, en el lugar del Bet Amigdash. Ahí donde está el Mizbeach, tiene que estar el tribunal, los jueces. Asher Tasim Livnehem, dice Rashi, amarlo a Kadosh Baruj Hu le Moshe, le dijo a Kadosh Baruj Hu a Moshe, lo ta'ale al da'athcha lomar. Dice, no, ni se te ocurra pensar y decir, Ashne lahem haperek ve'alacha beto shalosh pe'amim. ¿Sabes qué? Les voy a enseñar estas leyes 2 o 3 veces. Suficiente. ¿Sí? HTG sedura befiem que mishnata, hasta que lo tengan adquirido. Así ya lo han visto un par de veces, ya más o menos saben por dónde van los tiros, ya es suficiente. Veni matriach atzmi lehavinam ta'ame hadavar upirusho. Y no me voy a molestar
en explicarles los motivos de cada cosa y su explicación. Son cosas, son mishpatim, son cosas que todo el mundo puede entender, ¿sabes qué? Lo voy a decir 2 veces, ¿sí? Esto es la ley así, el toro que viene, que cornea, hace, oh, ya está, 1 vez, 2 veces y ya está, no hace falta profundizar más. Le Neymar, por eso dice la Torah, Asher tasim lifnehem, lo vas a poner delante de ellos. ¿Qué quiere decir poner delante de ellos? Que Shulchan Haaruch, como una mesa dispuesta, Umuhan le dejó lifnei Adam. Es decir, la mesa está lista para que la persona venga y se siente a comer. Dáselo machacado, ¿sí? Masticado, como a los bebés. Muy bien. Lifnehem, delante de ellos. Velo lifnei of de Elilim, y no delante de los idólatras. Vafilu, incluso, Yadata Bedin Ejad, Sheem Danim Oto Kedine Israel. Incluso si hay un tribunal que tú sabes que juzga según las leyes del pueblo de Israel, Al Taviu Be'arkaot Shelahem. No lleves tus juicios a sus tribunales de ellos. Bien, hay una ley. La halajá dice que cuando hay una disputa dentro del pueblo entre dos judíos, primero hay que tratar de resolver el tema en el bedín nuestro. Y llevar a un judío a la ley secular es grave. ¿Bien? Se supone que se tiene que solucionar. Fíjate lo que dice. Dice, Shamevi dine Israel lifne Aramim, porque el que lleva los juicios del pueblo de Israel delante de los idólatras, Mejalelet Hashem, profana el nombre de Dios. Sí. El betín, por ejemplo, el que hace guiyur es un betín. Bien. Betín, Pero no el de las leyes, ¿no? hay batedinim en Israel que se encargan de temas monetarios, de temas de divorcio, de temas de tal. Y, sí, por ejemplo, un divorcio. ¿Sí? El divorcio, tienes que ir al betín a resolver el tema y que haga el get. Si va directamente al tribunal civil, entonces, Eso sí. ¿ven? Pero, por ejemplo, cuestiones ya más graves, o sea, como asesinatos o cosas de estas. Eso se anula, no hay. ¿Bien? Efectivamente, de eso no hay, porque no hay posibilidad de. ¿Bien? ¿Y por qué no hay posibilidad? Porque no hay Betamigdash. O sea, no hay aparte de que 40 años antes de que lo vamos a ver. no, 40 años antes de que se destruyó el Betamigdash, se dejó de juzgar penas de muerte. Porque el Bedín se exilió del Betamigdash. ¿Y dónde tiene que estar el Bedín? En el Mizbeach. ¿Y por qué fue? Fue porque, bueno, es que escuché una cosa y no sé exactamente, porque hablaban que hubo un caso que tuvieron que dictaminar algo así como que una muerte a alguien por un asesinato de sangre, o sea, y que a partir de esto que se dictaminó a favor, o sea, que se le tenía que matar porque había matado a alguien de su propia sangre, pues como que a partir de eso como que se disolvió, pero yo no sé si esto no tiene nada que ver, No, ¿no? eso es una regla general. Que un Bedín que decreta pena de muerte se tiene que disolver. Vale. Cualquiera. ¿Sí? Muy bien, seguimos. Y después vamos a entrar en esto. Es decir, el que va y trae sus juicios delante del tribunal de los idólatras, profana el nombre de Dios. Umeyaker Shem Elilim. Meyaker es de dar aprecio. Como que hace que haya más aprecio a los ídolos. Leashbiham, para alabarlos. Hay otra versión que dice Leashibam, para darles realidad. ¿Sí? Leihashev, pensar en ellos como algo. ¿Sí? Shenemar, porque dice el versículo, Kilok Ketsurenu Tzuram, Veoyevenu Pelilim, dice Rashi, que Shoyevenu Pelilim, cuando nuestros enemigos son los que vienen a juzgar si somos culpables o no, entonces, Zeu Edut le es decir, que le estamos dando, haciendo que el temor de ellos crezca. Tenemos más temor hacia las personas que son idólatras que hacia Dios. ¿Bien? Y ya está. Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a poner una serie de preguntas. Todo sobre este primer versículo. ¿Bien?
Vamos a poner una serie de preguntas. Dice así. Y controladme el tiempo, que después se me va el tiempo y... Dijimos, la primera cosa que dijo Rashi es Kol Makom Sheneemar L. Es decir, siempre que dice L viene a excluir lo anterior, VL viene a incluir a lo anterior. ¿Bien? ¿En español cómo se diría? Estos o y estos. ¿Sí? La Vav. El punto es la Vav que se llama la Vav de Jibur, de unión. ¿Bien? Dice, muy bien. Es decir, que simplemente lo que entendemos que Rashi nos quiere decir que es que de la misma manera que los primeros mandamientos que fueron dados en el Sinai, Elu, Shebe Parashat Yitro, los que estaban en la Parashat Yitro, fueron dados en el Sinai, entonces también, por medio de esta Vav que une, también estos son dados del Sinai. Ma Rishonim ben Sinai, Af Elu ben Sinai. La pregunta que podemos hacernos es, ¿y qué? O sea, ¿qué novedad me estás trayendo? O sea, ¿se te llegó a pensar alguna vez que Parashat Mishpatim no fue dicha en el Sinai? O sea, cuando viene ahora a hablar dentro de en Parashat Zahor, recuerda lo que dice Amalek, eso no fue dicho en el Sinai, eso, o sea, hay algo que no viene del Sinai. Bien, entonces, ¿qué me viene Rashi a decir además de esto viene a añadir a lo anterior? ¿Acaso podríamos decir que la intención es podríamos decir a lo mejor, ok, ¿sabes por qué? Porque en el Sinai Hashem fue muy general. Y aquí vamos a entrar en detalles, muchos detalles, ¿sí? Entonces, esto también, los detalles también forman parte del Sinai, ¿sí? Pero, ¿sabes qué? Si yo tuviese que elegir mis votos que tienen detalles, elegiré otras muchas, ¿sí? Todo lo que son las leyes de las negaim, de las manchas que salían por la tzarat, etcétera, ahí podemos extendernos, pero un montón, ¿sí? Entonces, ¿por qué justamente sobre estos mishpatim viene y dice, no, estos también son del Sinai, igual que los otros fueron del Sinai? Es decir, el punto que Rashi viene a explicar es justamente la letra Vav, la unión, ¿sí? Que abre la parashá, velo, y no solamente el hecho de que une las dos parashiot, ¿sí? Shetadin Shelah Haba'a. Que eso es lo que va a traer la siguiente pregunta que vamos a poner. La segunda pregunta es, ¿qué dijimos de Rashi? Dijimos, dice Rashi, ¿por qué esta parashá está seguida de la parashá del Mizbeach? ¿Por qué esta parashá sigue la parashá que habla del altar? Entonces dice, ¿por qué? Porque de aquí aprendemos que el Sanedrín tiene que estar en el lugar del santuario, ¿sí? No, en realidad, Rashi siempre pregunta, de manera general, ¿por qué esta parashá sigue a esta? Muchas veces hemos visto en el comentario de Rashi que dice, ¿por qué esta parashá sigue? ¿Bien? ¿Qué es lo que tiene de punto de unión? Ahora, si tú quieres definir que los primeros mandamientos son del Sinai y que también los de nuestra parashá, entonces, ¿por qué el final de la parashá de Yitro nos habla del altar? Es decir, si Hashem lo que quiere es que nosotros entendamos que esto va todo junto, porque pones algo en medio. No pongas nada en medio. Directamente sigue, ¿no? La pregunta ¿cuál es? La parashá del Mizbeach viene para unir la parashá de Yitro con la parashá de Mishpatim y de ella aprender una ley muy importante, que el tribunal, el Sanedrín, tiene que estar en ese lugar llamado Lishkat Gazit, en el Bet HaMikdash. Por eso saqué el plano aquí. Esto es el Bet HaMikdash. Bien. No se ve en la cámara, pero bueno, para que lo veáis, luego lo pasamos. Bien. Esto era el atrio, el palacio donde estaba el Kodesh HaKodashim. Aquí estaba la menorá. Bien, aquí está el altar. Y aquí hay diferentes habitaciones. Bien, ¿veis que hay diferentes habitaciones? Pues esta se llama Lishkata Gazit. Aquí abajo, Lishkata Gazit. Bien, y era el lugar donde estaba sentado el Sanedrín. Y veía yo en la conexión de eso era muy grande, ¿no? Era muy No grande. parece tan grande. Era grande. ¿No? Es la última. ¿Mm? Esta es la que parece. ¿Dónde? Los jueces. Aquí. No, sí, no, después. Aquí.
Estos son otras dos estancias anexas. Una se llama Lishkat Gula y Lishkat Sanedrin. Uno es donde se preparaban y otro es donde juzgaban. ¿Bien? Entonces, vemos que ahí en el Bet HaMikdash había una habitación que era el lugar donde se asentaba el Sanedrín. ¿Bien? Entonces, eso es lo que nos quiere enseñar, según lo que entendemos de Rashi, que la parasha del Mizbeach esté en medio, entre Yitro y Mishpatim. Ok, eso es técnico. Muy bien. Pero os voy a desilusionar rápidamente. ¿Por qué? Porque esto no lo necesito tener aquí en este lugar. En la parasha de Shoftim, en el libro de Devarim, hay una parasha que se llama Shofetim, los jueces, y ahí dice, "Ki palem mejad bar la mishpat", cuando algo te resulte difícil en el juicio, entre sangre y sangre, entre un juicio y otro juicio, entre una mancha y otra mancha, las cosas en las cuales hay una disputa en tus portones, que era donde estaban los tribunales locales, de Kamtabe Alita te levantarás y subirás al lugar que eligió Dios, al Bet HaMikdash. Se lo está diciendo aquí claramente. Entonces, ¿para qué viene Rashi? Me dice, no, es que en medio está el Mizbeach, hay que poner. Pero ya lo estás diciendo más adelante. ¿Sí? No hay novedad. Bien. Ahí, el Makom Asher Yibhar Hashem, el lugar que va a elegir Hashem, Timsa et Cohen, ahí vas a encontrar al Cohen y al Shofet que hay en esos días, y te va a decir, y hará según lo que ellos te indiquen. Y si lo que tú quieres aprender en nuestra parashá es dónde exactamente en el Bet HaMikdash tiene que estar el Betin Gadol, entonces ahí viene y te dice así, junto al altar. Ahí, mira, está aquí y aquí está el altar. ¿Bien? Podría estar en esta habitación, podría estar en esta, no, junto al altar. ¿Bien? Bueno, pero también nos podemos hacer unas preguntas sobre esto. ¿Por qué? Entendí que la Torá nos obliga a que el Sanedrín esté en el Bet HaMikdash. ¿Sí? Hoy en día, justamente, y más en Israel últimamente, hemos estado hablando de la separación de los poderes, ¿no? Y aquí te dicen, no, no, el poder judicial, ¿dónde está? Junto al Cohen. ¿Y quién está junto al monte del templo? El rey, ¿sí? En realidad esto es, el monte del templo en Jerusalén es como la colina de la justicia divina, por así decirlo, ¿no? Estaba el rey, el Cohen, el poder religioso, el poder legislativo y el poder ejecutivo, por así decirlo. Pero desde aquí, yo puedo entender, ponlo junto, ponlo al lado, pero de ahí a decir Samuch la mitzvah, pegado al altar, a nivel, desde un punto de vista técnico, ¿sí? El altar es un lugar masivo, o sea, ¿cuánta gente pasa por ahí? ¿Sí? Hay multitudes. ¿Cuánta gente subía a Jerusalén a llevar sus ofrendas en las fiestas? Millones de judíos, ¿sí? Además, ¿qué es lo que hay por ahí? Animalitos, ¿sí? Están ahí donde se los degollaba. Ve, ve, mu, mu, ¿sí? Y al lado está el juez, que tiene que estar pensando y profundizando en el problema, concentrado en lo que está haciendo para no equivocarse en su juicio. O sea, yo no habría puesto ahí el tribunal, ¿no? Hoy en día están al lado de los animales. Muy bien. Muy bien. Es decir, todo, pero esto es el despacho de tu marido, pero el Tribunal Supremo no está, No, pero al final pero puede ser. como dice, lo bajas a la parte penal y Muy bien. Entonces, uno de los lugares, de los últimos lugares donde se me había ocurrido poner es junto al altar, ¿sí? Pero además no solamente eso, suelen pasar millones de personas en días puntuales, ahí vienen, ¿quién viene? Las mujeres que vienen, que dieron a luz, que vienen a traer sus ofrendas, la persona que cometió una transgresión, sí, los Levín cantando, excelente, sí, bien. Segunda pregunta sobre esta segunda explicación de Rashi, ¿sí? ¿Qué tiene que ver el Mizbeach con el lugar donde vas a juzgar? Una es técnica, ¿sí?
yo no habría elegido ese lugar. La otra es, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Yo puedo entender que es bonito, que es, wow, que sí, el lugar del santuario, ¿sí? Junto a la Zará, ahí es donde se van a resolver los temas legales y entonces la gente va a venir al Bet HaMikdash y va a ver cómo se imparte justicia. Es muy poético, muy bonito, ¿no? O sea, lo puedo entender, pero ¿acaso va junto una cosa con la otra? Ahí están los Kohanim que están haciendo su trabajo, los Levim que están cantando, ¿sí? La tercera pregunta, ¿sí? Habla sobre el lugar del altar. Digamos que entendimos, ¿sí? Pudimos entender por qué el lugar de poner el Sanedrín es ahí, junto al altar. Pero, y es también tenemos que entender otra cosa. A priori, es de Sarich Lilmod, tendríamos que aprenderlo de la parasha de Shofetim y no de la parasha de Mishpatim. Nosotros queremos aprender el lugar de los jueces de la parasha de Mishpatim, que no habla del todo de temas de jueces, ni del Sanedrín grande. La parasha de Shoftim sí habla de ello, como hemos visto en el versículo que decía, cuando tengas una duda, llévalo al lugar. Entonces, a continuación vamos a ver, ¿sí? Que esta unión de Lishkat HaGazit, de esta habitación de Lishkat HaGazit con el altar, es realmente muy significativa y ya Abraham vino, nos da un apunte sobre ello. ¿Por qué? No hay que olvidar que el monte del templo es el monte Moriah, donde Abraham vino llevó a Isaac para sacrificarlo. Y Abraham vino, ¿qué es lo que hizo? Construyó un altar. ¿Bien? ¿Y cómo se llama ese monte? Har HaMoriah. Dos versiones. Moriah dice que de ahí sale la Hora. La Hora es la enseñanza, la Torah. ¿Bien? Y otra versión dice Misham Yotze Morah, el temor. Es decir, el temor a los Ovdei Kohabim, a los idólatras. ¿Por qué? Que dijimos los tribunales de los idólatras. Sí, dale. Y no, bueno, y también pienso yo, ponerlo ahí también es como que ese tribunal juzga al pueblo por el incumplimiento, ¿no? Digamos, de las leyes que nos dieron. Entonces, Esto, Sandra, ya segunda vez que me arruinas el shiur No, está bien, está bien. No, algo hay de eso, es verdad. No, está muy bien, está muy bien. Está muy bien. Algo hay de eso, pero vamos a ver, es mucho más fino, claro, ¿sí? Hay una finura en eso. ¿Por qué? Porque vamos a llegar a que la parashá de Mishpatim también termina con el monte Sinai. Al final, os mentí, no es todo el principio. Al final de la parashá de Mishpatim, viene Moshe nuevamente y Dios le dice, ahora sube a la montaña, etcétera, etcétera, y Moshe viene y sella el pacto con el pueblo, y ahí el pueblo dice, todo lo que diga Dios, Naaseh benishma, haremos y escucharemos. ¿Sí? Nosotros siempre pensamos que lo decía antes de Yitro. No, antes de Yitro que dijo, todo lo que diga Dios, Naaseh. Y ahora viene y dice, Naaseh benishma. Vamos a ver por qué. Bien, eso va a resumir y va a dar respuesta a todo lo que estamos planteando. ¿De acuerdo? Otra pregunta que podemos hacer sobre lo que dijo Rashi, por ahora solamente hacemos preguntas, ¿bien? Es, las palabras que utiliza son un poco raras cuando dice Asher Tasim Lifnehem, que las vas a poner ante ellos, y trae y dice, no, que Moshe, ¿sí? Dice que no se te pase por la cabeza Moshe decir, se lo voy a enseñar así un par de veces y no me voy a molestar en entrar en los detalles. ¿Qué es este Lota Lealdatza? Que no se te pase por la cabeza. ¿Sí? Asher Tasim Lifnehem le dice a Kadosh Baruj Hu a Moshe, Lota Lealdatza Lomar, no se te pase por la cabeza decir, lo estudiaré con ellos las leyes 2 o 3 veces hasta que esté Sedurá Bifnehem, hasta que lo tengan presente, ya está, ya las vi. ¿Sí? Yo sé que hay un concepto así. Veeni Matriach Atzmi, y no me voy a molestar, le avinam de hacerles entender los motivos de las cosas y sus explicaciones.
Por eso dice Asher Tasim Lifnehem como una mesa puesta, lo dijimos, ¿verdad? Es una explicación bonita, pero tenemos que preguntar dos cosas sobre ella. La idea, eh, la idea metódica de ponla delante de ellos, la entiendo. ¿Sí? Ministerio de Ajinus, el Ministerio de Educación. Viene y te dice, ¿sabes qué? Vas a enseñar de esta manera. Bien, te fija ¿cómo se llama hoy? Ahora estuvo la LOCSE, la LOE, ahora ya no. ¿Cómo? LOMLOE. Muy bien. Es la ley, no sé qué, de enseñanza, ¿bien? Le está diciendo a Shema Moshe la ley, cómo tienes que enseñar. No 2 o 3 veces, sí. Muy bien. La pregunta es, ¿por qué justamente esto hay que enseñarlo en Mishpatim? Es una pregunta difícil que tenemos que entender muy bien. Mishpatim, las leyes de Mishpatim, como nosotros sabemos, no son hukim, no son leyes que no son lógicas. Lo dijimos al principio, ¿verdad? Hok es algo que yo no entiendo con mi inteligencia humana. Frente a ello, por el otro lado, muy bien, como el kashrut. Es que aquí tengo la profe. En contraposición a ello, Mishpat, el juicio, Shehu Egioni, es algo lógico. Bien. Hay una explicación enoshit, humana, vamos a decir. ¿Sí? A priori, tendríamos que explicar, ¿sí? Shuv Shuv, de Barim, Shenachnu, Lo Yeholim, Lehavin. ¿Qué es lo que habría que explicar muchas veces? Lo que no podemos entender. Vuelve. ¿Lo has entendido? No. ¿Lo has entendido? No. Bien. Bijlal quemó Hukim, Velo Mishpatim, es decir, lo que no podemos entender del todo es lo que habría que repetir una y otra vez. Los Mishpatim ya los entendimos. Cuéntalo 2 veces, lo van a entender y ya está. ¿Sí? Entonces, ¿por qué le dice a Shema? Que no se te ocurra, ¿eh? Tienes que tenerlo bien machacadito. ¿Por qué justamente las Mishpatim, esos que nosotros podemos entender con nuestro intelecto, sobre ellos, le ordena a Shema Moshe que los explique hasta que los entiendan con todos los detalles? ¿Sí? ¿Y por qué le dice que no piense que esto es algo ligero, así que que no le dedique ese tiempo? Vamos a fijarnos en el lenguaje de Rashi. Dice, Lota alea al datjaloma, que no se te pase por la cabeza decir. ¿Por qué se le pasaría por la cabeza a Moshe decir esto? Voy a enseñarles un par de veces y ya está. Y no les voy a presentar las cosas realmente dispuestas y preparadas delante de ellos. Muy bien. ¿Por qué Kadosh Baruj Hu tiene que corregirle a Moshe y decirle justamente, Mofía Parashat Mishpatim, justamente esto que aparece en Parashat Mishpatim? Estas leyes que están aquí, justamente, Dios le dice, oye, ¿sí? No le dice, estas son las leyes de Shabbat y así es como se las vas a presentar ante ellos. No dice eso. Dice Mishpatim. ¿Se entiende? No sobre todas las leyes que Dios le da a Moshe. Dice Asher Tasim Lifnehem. No dice sobre todas las misbot, entra en todos los detalles. Lo dice por los mishpatim, que es justamente lo que a priori nosotros podríamos decir, es lo que menos necesito que me explique en detalle. Son leyes lógicas que no es lógico que hay que explicarlas. No. La cuarta cosa que preguntamos es sobre la palabra delante de ellos. Y dijimos delante de ellos y no delante de los tribunales de los idólatras. Y dijimos que era muy grave, que es incluso profanar el nombre de Dios, que es darle importancia. Muy bien. Quiere decir que también si se sienta un tribunal de no judíos, cuyas fuentes para juzgar son Torah, Gemara, Rambam, Shulchan Aruch, ¿sí? Tampoco. ¿Sí? Está prohibido traerles delante de ellos el juicio para que ellos lo juzguen. Eso es Hilul Hashem, eso es profanar el nombre de Dios. Dice Rabbi Shimon Ben Tzemach Durán, un sabio de Mallorca, nació en Mallorca, bien. Dice que eso también se aplica al Islam, a pesar de que el Islam no son considerados idólatras. Tampoco se puede llevar a un tribunal musulmán a que juzgue, aunque juzguen con las leyes del pueblo judío. Bien.
Muy bien. Entonces dice, esto no cambia nada. Ir a un tribunal como este, le arcotas de, es que se me salta el link, de el ilim. Es como presentarlo ante la idolatría. Es más, todos los grandes de las generaciones anteriores, el Rav Herzog, Zecher Tzadik Libraja, el Hazon Ish, Zecher Tzadik Libraja y otros, dijeron que el juicio es solamente en un tribunal de judíos. Que no juzgan, perdón, incluso solamente en un tribunal de judíos, y si se va a un tribunal de judíos que no juzgan según las leyes del pueblo judío, también está mal. Entonces, ¿pero qué es tan grave? ¿Por qué es tan grave esto? Porque es Hilul Hashem, porque es profanar el nombre de Dios. Y no solamente eso, sino que es darle aprecio a las deidades de ellos. ¿Cuál es el problema tan grande? ¿Sí? Tendríamos ahora un problema muy grande. ¿Por qué? Porque ¿cómo se llama el Bad Bite? La comunidad de propietarios tienen que decidir algo, ¿sí? El límite de la casa de uno, tal, no sé qué, o la cañería pasa por aquí. ¿Quién lo decide? La comunidad de propietarios. ¿Según qué leyes? ¿Qué problema? ¿Qué problema? Vamos a ver. Os acabo de poner un problema. Entonces, dice, lo que dice Rashi termina trayendo la prueba de un versículo que dice, que habla sobre Eben Tzur, la roca, el Tzur. Bien, Tzur es como una roca y hace referencia a Dios, por ejemplo. Cuando nosotros hacemos Tzidukadin a una persona que lo alenu falleció, se dice al Tzur también paoló. La roca siempre actúa con rectitud. No, eso es Eben Pina. Sí. Tzur es una roca consistente. Tzur Israel Begoalo. ¿Sí? Roca de Israel y su Salvador. Bien. Entonces, dice, a ver qué puedo sacar de aquí. Kasheranu, Nidonim, Beinyanea Mishpat, cuando nosotros somos juzgados, a Pelilim, los que nos inculpan, Zoy Edut Leilui Iratam. Eso lo que hace es darle fuerza al temor que nosotros sentimos hacia ellos. Si reducimos nuestro temor a Dios y sentimos más temor por las personas. Eta Elilut Shelahem, elevamos su Elilut, su deidad, sí, me gusta inventar palabras, lo sabéis, ¿no? No, pero deidad en cuanto a, no deidad como deidad, sino a que él se siente una deidad, ¿sí? Bien. Por encima de Hashem, y Rabbam habla con mucha más dureza sobre esto y no vamos a entrar en el detalle, ¿sí? Entonces, esta no le di la vuelta, perdón. Lama, ¿por qué? ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene esto que ver el tema de los tribunales de los no judíos? Muy bien. Todo lo que viene de estas preguntas que nosotros estamos preguntando, hay una respuesta que engloba todas las respuestas. Dice, hay una Gemara en un tratado de Shabbat, dice, Amar Rabbi Elazar, dijo Rabbi Elazar, en el momento en el que el pueblo de Israel adelantó y dijo, Naaseh, antes que Nishma, haremos, antes que Nishma, entenderemos, escucharemos, ¿sí? Y hasta Bat Kol salió una voz del cielo y les dijo, Mi Gilá Lebanai Razze, ¿quién le reveló a mis hijos este secreto? Que los ángeles ministeriales lo utilizan. Ellos funcionan así. Los ángeles funcionan Naase Benishma. ¿Sí? Hay un versículo muy famoso que dice, Oser Retzono, Lishmoa Bekol Retzono, que haces la voluntad de Hashem y escucha la voluntad de Hashem. Y está hablando de los ángeles. Hace y escucha.
Entonces, los ángeles funcionan a Seven Ishma. ¿Sí? A fin de cuentas, los ángeles no tienen libre albedrío, y entonces hacen lo que Dios les dice. Muy bien. Ahora, la pregunta realmente, hay un Midrash, ¿no? que cuenta, también ahí la Gemara, que había un saduceo, los sedukim, los saduceos, que solamente se basan en la Torah escrita, ¿sí? Que estaba viendo a Rabba, que estaba, ¿sí? Con el dedo sangrando, ¿sí? Estaba estudiando, estaba metido en el estudio, y estaba tan metido en el estudio que se había mordido el dedo, se había sacado sangre y no se había dado cuenta, ¿sí? Entonces, ¿qué le dijo? Le dijo este saduceo, le dijo, ama paziza, sois un pueblo apresurado, porque adelantasteis el Naasé al Nishma. Y es decir, que tiene lógica lo que dice, ¿no? O sea, si alguien viene a decirte, lo hablamos el sábado en Seudah Shilishit, ¿no? Alguien viene a proponerte algo, dice, no le vas a decir sí directamente. Primero querrás saber lo que te... ¿Sí? Tengo que proponerte algo, ¿no? ¿Cómo es lo que... siempre que me haces un favor, yo me acuerdo cuando era pequeño, Depende. claro, ¿me haces un favor? Depende, ¿sí? Cuéntame qué es lo que quieres. ¿Ah? ¿Me puedes ayudar? ¿Sí? Entonces, ¿qué dices? Si puedo. Si está en mi mano, sí. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Cuéntame lo que es y te voy a decir. ¿No? No, la gente no dice, ¿me puedes ayudar? Dice, sí, claro, hombre. ¿Sí? Bueno, necesito que me construyas una casa en 2 días. Pues no puedo. ¿Bien? Entonces, la pregunta es lógica. ¿Sí? Entonces, tenemos que saber, y vamos a empezar a responder, la diferencia. Estamos hablando que Mishpatim y Yitro, Rashi viene a decir, van en un bloque. ¿Cuál es la diferencia entre Yitro y Mishpatim? En Yitro, ¿qué dijo el pueblo? Todo lo que diga Dios, nada, sé, lo haremos. ¿Qué dijo en Mishpatim? Naaseh benishma. Yitro es Naaseh, Mishpatim es Nishma. Y juntos son Naaseh benishma. Eso no lo entendí. La petición. Repito, pero no lo vas a entender de vuelta. Porque, porque hay que entrar en el... Yitro es Naaseh, haremos. Y, y Mishpatim es Nishma, entenderemos. Vale, ya. Y juntos, Naaseh benishma. Es decir, hace falta Yitro y hace falta Mishpatim. Bien. Esta Nishma, esta escucha de la cual estamos hablando en el Naaseh Nishma, seguro que no es un escuchar técnico. Es decir, no es voy a oír, ¿no? ¿Por qué? Porque es evidente que para hacer algo tengo que primero escuchar. ¿Bien? Es decir, muy bien. De manera técnica, la escucha tiene que ser antes que la acción, seguro. ¿Sí? Entonces dice, el anteponer el naasé al nishma, el anteponer el haremos al escucharemos, viene para describir la grandeza del escucharemos, que viene del, de la acción. Viene a describir la grandeza del escucharemos porque nace en la acción. Bien, lo vamos a entender. Yo sé que por ahora, sí, por ahora todo el mundo mueve la cabeza, pero estamos todavía en fase de aterrizaje. ¿Sabéis qué? Y dice, Zedabar y Esodí, esto es algo fundamental, Beyoter Kol Harashi Shelamadnu Use, porque todo el Rashi que hemos traído es esto justamente. El Naasé y el Nishma. El Nishma, el Nishma solamente viene a demostrar la grandeza porque viene del Naasé. ¿Cuán grande es el Nishma? Cuanto más grande es mi acción, más grande es el entender. Buenísimo. ¿Sí? Vamos a ver si... No he empezado todavía. Vas a ver. Dice, ¿cómo empezó? ¿Cómo empezaron los 10 mandamientos? ¿Cómo empezaron los 10 mandamientos? Anoji Hashem me lo queja. ¿Sí? Yo soy el eterno tu Dios. Dicen nuestros sabios, Anoji
es un notaricón. Notaricón son siglas. Son 4 palabras. Anoji dice, Ana, Nafshi, Ketiva, Yahavit. ¿De mí o de otro? Ah, lo escuchas de otros, ¿eh? Muy bien. ¿Qué quiere decir? Ani etatzmi katavti venatati. Yo me escribí a mí mismo y me di. Me di. Dice la Torá. ¿Qué es la Torá? La Torá es Akadosh Baruj Hu. La Torá en sí es Akadosh Baruj Hu. Lo infinito entra dentro de las letras, dentro del papel, dentro del pergamino, dentro de los versículos. Yo lo que hago que es, yo interrumpo el flujo infinito y reduzco lo infinito y le pongo fronteras en letras. Por lo tanto, dice Rambam en los 13 principios de Rambam, esta Torá no puede cambiar. Porque esta Torá es Hashem. Es Hashem. Es invariable. Ojalá pudiésemos entender solamente el palito de una yud. Ojalá pudiésemos atrapar el significado real del palito de una yud. La Torá es infinita. La Torá no tiene fin. Bien. Ze basisa emuná. Esa es una de las bases de la fe. ¿Por qué? Porque todo aquello que tiene en su raíz está limitado, recae sobre ello el desgaste de lo material. Si está limitado, se deteriora. Bien, ayer lo mencioné también. Rambam, lo vimos en una de las primeras clases de Rambam, dice que todo en el universo está formado de cuatro elementos, ¿no? Agua, tierra, aire y fuego. Bien, en combinaciones diferentes, ¿sí? Y que todo tiene tendencia a ¿qué? A descomponerse y va a volver a sus elementos originales. Bien, pero termina Rambam ese capítulo diciendo, el alma no está formado de eso. Bien, entonces todo lo que es limitado tiende a descomponerse, entropía, ¿sí? Tiende a descomponerse. Si nosotros decimos que la Torá es papel, pergamino y tinta, entonces estamos haciendo que la Torá esté limitada, y si está limitada, se vuelve no actual. ¿Habéis escuchado alguna vez eso que dice la Torá no es actual? Yo sí lo he escuchado muchas veces. ¿Sí? Son leyes antiguas, eso era antes. ¿Bien? Muy bien. Para nosotros es muy difícil entender esto. Es muy difícil entender lo infinito. Seguro, seguro. Claro, ¿por qué? ¿Por qué? Porque es infinita. Muy bien. Entonces, para nosotros es muy difícil aprender lo que es infinito. ¿Sí? Y cómo eso infinito se puede reducir y concentrar en la forma de las letras. ¿Sí? De repente ahora Hashem es una Yud, Hashem es una Vav, Hashem es... ¿Sí? Ok, pero para nosotros, ¿cómo puedes meter algo infinito en algo que es concreto y finito? Ok, pero no es evidente para nosotros, porque nosotros vivimos en un mundo físico y limitado y nuestro intelecto está limitado. El mío sobre todo, ya lo sé, es lo que vas a decir. Muy bien. Nosotros podemos sentir con nuestros sentimientos, ¿sí? Con nuestro alma, que eso es infinito. Podemos sentir que la Torah es infinita por nuestro alma, porque ella también es infinita. Pero de ahí a entenderlo, ¿sí? Entonces, hay mucho camino, ¿sí? El ejemplo podría ser, dice aquí, el cerebro.
el cerebro, en el cerebro hay todo. ¿Por qué? Porque gobierna todo el cuerpo, ¿sí? La visión, el cerebro. El oído, el cerebro. El habla, el cerebro. Pero si nos ponemos a buscar en el cerebro un ojito chiquitito, no hay, ¿no? Entonces, puedo entender que hay algo que concentra todo, pero que no es todo. Eso es el cerebro. Eso es el Ein Sof, el infinito concentrado en un lugar. ¿Bien? ¿Se entendió? Muy bien. Me costó entenderlo a mí, así que... Muy bien. Entonces, volvemos a nuestro tema. ¿Cómo yo puedo unirme y conectarme a lo infinito si yo soy finito, ilimitado? No te he entendido. ¿Me lo puedes repetir? Porque es infinito. Porque es infinito y no lo has entendido. Ya está. No. Esto es quedado después. Vale. Perdón, es que me empezó a hablar Siri. Muy bien. Hasta Siri vino Shiur. Muy bien. Gracias, André. Entonces, estaba diciendo, con el ejemplo del cerebro yo lo puedo entender. ¿Sí? Que funciona por sí solo. ¿Sí? Y cómo yo puedo llegar a entender. Ahora, hacer la voluntad de Dios y llevarla a la acción es algo que es totalmente incomprensible. ¿Por qué? Porque viene de qué? Del infinito. ¿Bien? El único modo en el cual yo puedo conectarme con el infinito es justamente con lo más bajo que hay, que es la acción. Si ahora entrase Moshe Rabenu por la puerta y viene y me dice, ¿me prestáis un par de tefilín? Se ponen los tefilín y ¿cómo se los pone? Exactamente igual que nos los ponemos todos. ¿Sí? Y sus tefilín son exactamente iguales que los nuestros. Y todo lo que es la acción es igual. En la acción es donde no hay diferencia en el Nishma. Porque Nishma es el entender. Porque cuando se muestra esa diferencia que hay entre cuando yo me pongo los tefilín y cuando se los pone Moshe, cuando Moshe entiende el sentido profundo de por qué nos ponemos los tefilín y es capaz de subir en todos los niveles de entendimiento de la misma de los tefilín. Y yo me quedo solamente abajo. Si el nace, todos somos iguales. En la acción todos somos iguales. En el Nishma, en el entenderemos, es donde están los diferentes niveles. Hay quien entiende con más profundidad y hay quien entiende con menos profundidad. Perfecto. Bien. Entonces, así explica el Periáres. Vas a ver, claro. Por eso. ¿Por qué? Dice, el Naaseh Nishma es como una escalera. El Naaseh nos dice, hay una forma, solamente una forma, en la cual Dios quiere que haga las cosas. Hay una cosa que tienes que hacer. ¿Qué tienes que hacer? Ponerte los tefilín. Ese es el Naaseh. Pero después el Nishma, que es, voy subiendo peldaño, 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 peldaño. ¿Por qué? Porque voy entendiendo más y más y más y más y más. Es decir, yo no soy electricista, ¿sí? Pero si quiero encender la luz, ¿qué hago? Le doy al botón. ¿Cómo funciona después? No lo entiendo. Pero si viene un electricista, ¿sí? Y cuando le da el botón, hace la misma acción que yo. Pero él entiende cómo funciona todo. ¿Bien? Entonces, la acción no me lleva a mí mismo y a mi entendimiento, sino que solamente es la acción para cumplir con la voluntad de Dios. Eso es el nace. La misvá son los miembros del rey, las extensiones del rey. La misvá. Yo, ani amur leafil et aratzon hazeh be'efes habana. Yo se supone que tengo que
accionar esta voluntad de Dios sin entender. En profundidad, el naasé es aquello que nosotros podemos, la forma en la cual nosotros podemos completar la voluntad de Dios sin mezclarse conmigo. Es decir, yo no estoy en esa acción. Si yo hago el naasé solamente porque es mitzvah, yo no estoy ahí. No hay ni una pizca de mi entendimiento, porque yo sé que no lo entiendo. Porque es infinito. ¿Cómo yo puedo entender lo infinito? ¿Por qué lo hago? Naasé. Haremos. Yo estoy fuera de la imagen. Soy solamente el canal. ¿Sí? Sí, por ejemplo, ¿cómo entendemos esto? Esto lo entendemos con las ofrendas, los korbanot. ¿Sí? Cuando la Torá define los korbanot y dice reach nihoach, un aroma grato. ¿Sí? ¿Qué quiere decir un aroma grato? Reach nihoach la Hashem, un aroma grato para Dios, que le gusta la carne asada o ¿no? ¿Qué quiere decir? Dice Nahat ruach lefanai. Nahat ruach es como que me das tranquilidad, me das paz. ¿Sí? ¿Por qué? Shamarti veasita retzoni. Yo dije y tú hiciste lo que yo quiero. Eso le dan a Nahat ruach Hashem. De comillas. ¿Sí? Pero yo quiero discutir un poco, porque usted ha dicho que las acciones son iguales, pero yo creo que las acciones varían también, depende del entendimiento y de la interpretación de cada uno. No todas las acciones son iguales. O sea, uno puede actuar conscientemente sabiendo que es Hashem el que te está mandando esa prueba, o inconscientemente. Entonces, no todos actuamos de la misma manera. Claro, pero la acción es la misma. El acto se- Tú ya estás metiendo el nishma. el acto- El nivel de entendimiento es el nishma. La acción es la misma. Ya. ¿Sí? Ahora, por eso, si yo me pongo los tefilín, no es lo mismo que si Moshe Rabbeinu se pone los tefilín, porque Moshe Rabbeinu sabe poner las intenciones correctas y... Perfecto. ¿Sí? Pero eso es. Ya. Los tefilín son iguales, los pergaminos son iguales, todo es igual. La acción es la misma. El naasé es el mismo. ¿Bien? Así es como actúan los ángeles. Nunca había caído en eso. Es decir, así actúan los ángeles. Ellos no tienen libre elección. Nosotros tenemos libre elección. Ellos hacen su palabra y por lo tanto activan Poalim. Así va. Ese es el motivo profundo. Que en el Sinai dijeron los Bnei Israel a Moshe, Anachnu rotzim ledaber itzcha. Perdón, no lo rotzim. ¿Pero los ángeles entienden por qué hacen las cosas? No necesitan. No necesitan entenderlo. Simplemente siguen la orden. Sí, pero y después Lishma con Levan. Después lo entienden. Sí lo llegan a entender. Sí, porque dice Ose varó Lishma con Levan. Pero su albedrío es solo siempre para un lado. No van a elegir, no van a Eso es. pensar. Entonces dice, esto de que la diferencia que nosotros tenemos con los ángeles es justamente lo que el pueblo de Israel dijo a Moshe en el monte Sinai. Nosotros no queremos que tú nos cuentes. Nosotros queremos entender. Retzonenu liroten malkenu. Queremos ver a nuestro rey. No es lo mismo el que escucha la orden del rey que el que escucha la orden del enviado del rey. ¿Qué es lo que le están diciendo? Nosotros queremos conectarnos por nuestras acciones con la divinidad. Naase benishma. ¿Sí? Por el aspecto de lo infinito, no hay diferencia entre nosotros y Moshe Rabbeinu. Para Moshe Rabbeinu, Hashem es infinito, y para nosotros Hashem es infinito. No hay diferencia. Y yo soy finito y Moshe Rabbeinu es finito. ¿Sí? Zesof, Vezensof. Uno es finito y el otro es infinito. Nosotros no queremos escuchar, queremos hacer. Queremos hacer. Por lo tanto, No queremos hacer sin entender. pero espérate, es que entender no es lo que pensamos que es entender. Ya. Dice, por lo tanto, en la parashá de Yitro,
No está escrito lishmoa, sino la asot, naase. Todo lo que diga Dios, haremos. Eso es yitro. ¿Sí? Veze, y esto es lo que le dice Moshe a Kadosh Baruj Hu. Le dice a Hashem, ellos no quieren que yo hable con ellos. Ellos te quieren escuchar a ti. ¿Sí? Y Moshe en realidad está asombrado. Dice, qué bien. ¿Sí? Qué bueno. Han llegado a entender que tienen que hacer y después van a poder subir según cómo hagan. Aval, va a Kadosh Baruj Hu. Entonces viene a Kadosh Baruj Hu y le dice, Ani rotze lehavi otam leshlav acher. Yo les quiero llevar al siguiente nivel. No solamente que hagan, yo creo que también escuchen. Escuchen quiere decir que entiendan en profundidad. ¿Sí? La genialidad divina, ¿sí? Es que ese naase, es decir, lo que nosotros hacemos, lo convertimos en divino y nosotros, mebatelim et kol retzonenu ve'et, cuando nosotros hacemos el naase y nos damos cuenta que lo hacemos, ¿por qué lo hacemos? Porque no entendemos. Entonces nos sacamos de la imagen y nos anulamos. Nos anulamos quiere decir que no hay ni una pizca de yo creo que esto es así. No hay ni una pizca, porque yo entiendo que cuando hago, activo algo que es infinito. Y cuando yo me presento entre lo infinito y me doy cuenta que yo soy finito, digo, no entiendo nada. No entiendo nada. Y ese es el primer paso. El nacer es poner el enchufe en la toma de corriente. Y una vez que enchufas el enchufe en la toma de corriente, entonces empiezas a subir. Y entonces es nishma, y nishma, y nishma, y nishma, y nishma, y nishma. ¿Por qué? Y cuando ya he hecho 1.000.000 de nishma, me doy cuenta que todavía me falta 1.000.000 de otro millón, de otro millón más de nishma para llegar a donde está Moshe. Que todavía le queda millón y millón. ¿Entendéis? Cuando yo empiezo desde el nace, entonces conecto y a partir de ahí la electricidad fluye, pero es infinito. ¿Por qué? Porque la Torah que dijimos que es Akadosh Baruj Hu es lo infinito resumido en algo que está finito. Pero si yo me enchufo sin meterme a mí en la imagen, entonces todo fluye. Se desenchufa Siempre. constantemente. En momentos, Claro, porque y lo enchufa, y lo enchufa. claro. Subimos y bajamos todo el rato. Subimos, relajamos, no lo puedes enchufar. Seguro. No lo puedes enchufar, sí. Por lo tanto, a ver dónde retomo, porque me he soltado así, ¿no? Me he soltado un poco y dice Naase benishma, el Naase benishma, el haremos y escucharemos, lo mesayem de Maase L. Es decir, el haremos y escucharemos no termina con la acción, sino que lleva al nishma y a ir subiendo en nivel y nivel. Ese es justamente la biblioteca judía de la cual estamos tan orgullosos. Todos estos libros no vienen del Nishma Benase. Voy a entender y lo que entiendo lo escribo. ¿Por qué? Porque si lo que yo entiendo es lo que escribo, ahí me estoy topando se acaba todo en mi ego. Soy yo el que habla. No es el infinito el que habla. ¿Bien? Ahora podemos responder a las preguntas del principio. ¿Sí? ¿Por qué no un tribunal de idólatras? ¿Por qué no un tribunal de idólatras? Porque aunque ellos juzguen, claro, porque aunque ellos juzguen por las leyes judías, etc., no han enchufado. Se queda atascado el enchufe en él. ¿Sí? Según mi criterio, según como yo entiendo esta interpretación, según la jurisprudencia, estás convirtiendo algo que es infinito. Bien. Es decir, y eso lo que hace que es, otra vez, el juicio se queda en qué? En la persona.
en el juez. ¿Quién es el que está juzgando al juez? ¿Sí? Y entonces, ¿qué estás haciendo? Estás convirtiendo al juez en un Dios. ¿Sí? No hay mayor dar aprecio que decir es divino. Ya entendí por qué se disolvió entonces, por qué se disuelve cuando hay una pena de muerte. ¿Por qué? Porque si se supone que el Bedín es un tribunal para dar vida, si da muerte, no puede seguir existiendo. Porque, porque si no fuimos capaces de que haya un solo juez entre 70 jueces Impresionante, ¿eh? que puede encontrar un punto favorable en otro judío, entonces Increíble, no estáis capacitados para juzgar. totalmente. Bien. Entonces, dice, y esto que estamos convirtiéndolo en un ídolo, no es un ídolo chiquitito como, ¿sí? Como si hiciésemos un muñequito aquí, ¿sí? O un muñequito en Sao Paulo, ¿sí? No es un muñequito así, ¿sí? Es un muñequito infinito, o sea, enorme, porque lo estás comparando con el infinito, ¿sí? Y entonces, de, todo depende de, según esta hipótesis, según esta otra hipótesis, ¿sí? Entonces ya entendimos, ¿no? Lishkat Gazit, el lugar donde estaba el Sanedrín, se encuentra junto al Mizbeach. El Mizbeach, perdón, esa Lishkat Gazit, este lugar, es el cerebro, que dijimos antes. Es el cerebro. Bien. Ella dirige frente al Kodesh HaKodashim, que es el cerebro en sí. Esta es una extensión del cerebro. Pero en realidad, Abalihi Be'etzem Gilui Hamuach, lo que hace es revelar lo que el cerebro quiere. Y Ashkash el Oto Ateka. Es la toma de corriente de ese enchufe. Es decir, lo que crea el vínculo. El hecho de que el Sanedrín esté frente al Kodesh HaKodashim y al altar, lo que hace es unir el enchufe, unir a la corriente. Que el juicio fluya. ¿Por qué está ahí? ¿Mm? ¿Por qué no está a la entrada? ¿Por qué esta posición? Para ver todo. El que dice que está en medio entre dos. Hay una parte que está en Kodesh y una parte que está en... Entonces, como el jefe de orquesta. El cerebro dijimos que es el Kodesh HaKodashim. ¿Sí? Lo que hace es revelar lo que el cerebro quiere. Dijimos. ¿Cómo se llama ¿Cómo se le llama al Sanedrín? ¿Cómo se le llama? No lo sé. Los ojos de Israel. Buenísimo. Los ojos de Israel. Bien. ¿Y sabes qué? Dice justamente aquí, dice, no se juzgan juicios de pena capital, ya no se juzgan. 40 años antes de la destrucción del templo, se anuló. ¿Sí? Mekor Kol Hamishpat, el origen de todos los juicios, es el Betadin Agadol, ese tribunal grande, Mamash Kefi Shemekor Hamishpat, de la misma manera que el origen de todos los juicios, Ayu Hadebarim Shamar a Kadosh Baruj Hu. Son las palabras que le dijo a Kadosh Baruj Hu a Moshe, le dijo a Dios a Moshe, he aquí que yo vengo a ti en la espesora de la nube, Baabur, ¿para qué? Yishma Ha'am, escuche el pueblo cuando yo voy a hablar contigo. Ahora ya estamos, ¿sí? Es decir, el Naasé ya lo dijeron. Y ahora viene Hashem y dice, he aquí que yo vengo para que el pueblo escuche. Babur, que a través de que ellos están escuchando puedan llegar a otro escuchar y a otro escuchar y a otro entender y entender más y más y más profundamente y más profundamente y más profundamente. Esta escucha, ¿sí? Lotit Gom Be Bitul, no va a, no se va a, no va a salir perjudicada porque tú te anules. Al contrario, ¿sí? El que tú te anulas es lo que hace que esa escucha y ese entendimiento siga creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. ¿Sí? Dijimos que el altar es un lugar atestado de gente, ¿sí?
pero no personas cualquiera, ¿sí? Sino esos que vienen a anularse frente a Kadosh Baruj Hu. ¿Por qué estás ahí trayendo una ofrenda? ¿Por qué estás trayendo una ofrenda? Porque tomas conciencia de que has hecho algo mal y entonces vienes a anularte frente a Kadosh Baruj Hu y decir, me anulo. Quiero cambiar, quiero reparar lo que hice. Es interesante porque los jóvenes están mucho. La mitzvah de Tehuim es Yishmoa, una de las mitzvot. Escuchar la Biblia. Ok. O sea, que es, si seguimos lo que estás En explicando, realidad, no. En realidad, la misma se llama Mikra Megillah. para el leer, no escuchar, Es leer. Ahora, el principio dice, Ashemea Keone, Queremos leer, claro. que el que escucha es como el que está diciendo. ¿Sí? Pero la misma, la verajá no es Lishmoa Kol Megillah. La verajá es Asher Kiyeshenu B'mitzvot Aritzonu al Mikra Megillah. ¿Bien? Muy bien. Cuando vas a traer esa ofrenda, no vienes por ti mismo. ¿Sí? Pero el Mizbeach también es el que trae la paz entre Dios e Israel. A través de que la persona viene y trae su ofrenda, viene a apaciguar. que todos traen mitzvah, porque te ha hecho alguna. No, no solamente el que ha hecho algo mal. También dijimos la mujer que dio a luz. Muy bien. ¿Pero por qué viene? No viene por su voluntad. Tienen que ver. Viene porque tiene que venir. ¿Qué le va a traer a ella que dio a luz? El hecho de decir ahora he ofrecido un corderito. Viene una persona y dice, ¿sabes qué? Resulta que me he dado cuenta que en el banco tengo unos cuantos millones de más. ¿Sí? Y entonces voy a ver a una persona y le digo, mira, te voy a dar estos millones para que los inviertas sí, los inviertas bien, ¿no? Y hagas cosas con ellos. Y en un año vuelve y le va a ver y le dice, bueno, ¿qué has hecho con esos millones? ¿Sí? Has creado instituciones de Gesed, has ayudado a gente, has creado... Dice, pues mira, la verdad es que los he quemado. No, los he quemado. Dice, ¿cómo que los has quemado? No, bueno, no los he quemado. Quemado. He comprado muchas vacas y las he quemado. ¿Por qué? Las he llevado al Beit HaMikdash. ¿Sí? ¿Qué? ¿Por qué las has quemado? ¿Por qué las has quemado? Porque yo aquí no cuento. O sea, ¿por qué vas a quemar las vacas? ¿Por qué la mujer va a quemar su corderito? No es por ella. Es porque se anula frente a Kadosh Baruj Hu. ¿Por qué el que tenía lepra va a quemar un...? No es por él. Porque se anula ante Kadosh Baruj Hu. Yo tampoco sinceramente no lo sé. ¿Seguro? Entonces, Pero entonces, ¿qué dice Hashem? Dice, ¿cómo dijimos? Dice, Shamarti venaasta retzoni. Yo dije y tú hiciste mi voluntad. Eso es la ofrenda. La ofrenda es que yo hago y Hashem dice, hiciste mi voluntad. Aunque no lo entiendas. Yo no traigo una ofrenda porque entiendo que el animal representa mi parte animal. Está muy bien para Rambam y para dar un sentido a que no nos gusta hacer las cosas sin sentido. Bien, está muy bien, pero ¿sabes qué? ¿Por qué lo haces a fin de cuentas? ¿Sabes qué? Nada, hazlo. ¿Sí? Después vas a llegar a estudiar Rambam, después vas a estudiar el otro, vas a estudiar y vas a tratar de entender. Pero vas a tratar de entender por qué, porque es infinito. Y nunca vas a entender. Pero, ¿quién le dice a una persona que se dice racional que nunca va a entender lo que hace? Porque para eso hay que anularse. Para eso hay que anularse. Dice, si me haces un altar de piedras, no lo construyas con piedras talladas. Gazit. Lo tivne gen gazit. ¿Bien? ¿Y cómo se llama esa sala en la cual estaba el Sanedrín? Lishkat a Gazit. ¡Pum! Bomba. ¿Qué sentido tiene? El altar no me lo haga Gazit y el Sanedrín que tiene que estar al lado del altar, ¡pum! Gazit. ¿Sí? ¿Cómo se llamaban las habitaciones del Beit HaMikdash?
la habitación de Paledrín, la habitación de la llama, la habitación de las maderas, la habitación de... ¿Por qué? Porque ahí había maderas, ahí había sal, había... Lishkat Gazit. ¿Y las piedras también? Las piedras talladas. ¿Sí? ¿Hay integración de los hombres? ¿No? ¿Por qué? De piedra. ¿Sí? ¿Cuál es lo que pasa cuando yo juzgo en el tribunal de los Goyim? Cuando yo dan bebasar, cuando yo dejo juzgar a gente de carne y a su imaginación, cuando yo me bate de tateca, yo desconecto el enchufe de la toma de corriente, galut amoa, es decir, el exilio del cerebro, la alienación, ¿sí? Me alieno, ¿sí? Pierde el sentido las cosas que estoy haciendo, ¿sí? Kol, hagiluyot, haketanot, hagaluyot, ketanot de yazde. Cualquier otro exilio es muy pequeño comparado con el exilio del cerebro. El Sanedrín se llama Eneaida, los ojos de la congregación, ¿sí? Ahora entendemos que es Ve'ele Amishpatim, la Vav, que viene a añadir. Igual que los primeros son del Sinai, también estos, el Naasé, que es del Sinai, y bajó Dios al monte Sinai, eso es el Naasé, Dios bajó, hizo una acción, entre comillas, y entonces nosotros quisimos entender, Nishma, y entonces llegamos a que todo el pueblo ve los truenos, las voces, ¿sí? Vayaraam, Vayanú, vio el pueblo y tembló, y se pararon a lo lejos, y le dijeron a Moshe, habla tú con nosotros y escucharemos, y que Dios no hable más con nosotros, no vaya a ser que muramos. ¿Por qué? Porque murieron. Y entonces vino ese rocío de Tejiat Metim y nos revivió, y entonces Hashem dice, ahora que habéis revivido, y que os habéis anulado, que ya no queda nada de vosotros, ahora podéis empezar a entender. Esa es la Tejiat Metim. Esa es la resurrección del muerto. Que tú empezaste a hacer y te das cuenta que no sabes nada. Y si lo haces porque sabes que no sabes nada y te anulas, entonces ahí vas a poder vivir, empezar a vivir el entendimiento. Vas a empezar a entender. ¿Bien? No es algo. No, es una escalera. Es una escalera. Te da aquí un midrash. Vamos a... ¿Sí? VL. Decimos. Y estos. Pasan mensajes para la gente que está aquí presente. Dice... Perdón. Ah, no, está bien. No tiene que ver con... Muy bien. VL viene a añadir a los primeros mandamientos. Dice el Sefat Emet. Cuando la escucha, a Shemiah, a Mishpatim, las leyes, son añadidos, estamos añadiendo, Mosifim a la Rishonim, Vav Shel Tosefet, la Vav de y, además, añadimos, Hem Tefelim a la Maaseh. Entonces quedan anulados por la acción de la Parashá de Yitro. Areaz Zensof. Y entonces se convierte en algo infinito. Y si yo, el Nishma, el quiero entender, ¿sí? Lo anulo porque sé que primero tengo que hacer, como dije en Parashat de Yitro, entonces empiezo a entender y me conecto con él, el Sof, con el infinito. En la Parashat de Yitro dijimos, queremos ver a nuestro rey. Nosotros somos tus siervos y tú eres nuestro rey. Y en la Parashat de Mishpatim nosotros venimos para entender como hijos, a escuchar, a entender, lomar sebarot, a decir sebarot, es decir, eh, argumentos, ¿sí? Digamos, sí. Está prohibido que el juez, alajá, ¿sí? Está prohibido que el juez en el Bedín diga, yo opino lo mismo que mi compañero. Tienes que dar tu opinión. Si vienes a decir, opino lo mismo que mi compañero, quédate en casa. No, es que tú tienes que dar tu opinión.
tienes que opinar como juez. Pobre Macoma Mizbeach. ¿Y dónde? Aquí junto al altar. Cuando está la Vav, que viene a crear la unión, y el estar cerca del altar, tenemos la obligación de Leshanot et Parashat HaMishpatim, Lo Pa'amayim o Shalosh. Por eso dice justamente la Parashat HaMishpatim, no hay que estudiarla 2 o 3 veces. No, hay que entrar en todos los detalles. Dijimos que Moshe le dijo, no, se lo enseñaré 2 o 3 veces, y dijo, no, que no se te pase. Como la mesa puesta. ¿Por qué? Porque al ser cosas que son entendibles, si yo ¿en qué me baso? ¿En lo que yo entendí? Entonces no estás en el Nishma. No entendiste nada. Por eso viene de Hashem y le dice, estos Mishpatim tienes que machacarlos, no las leyes difíciles. Porque eso yo ya sé que no sé nada. Pero estos que tú piensas que lo sabes todo, tienes que machacarles para que se den cuenta que no saben y entonces puedan conectarse realmente con el sentido real de esas misiones. ¿Sí? Ese es Ve'ele Mishpatim Asher Tasim Lifnehem. Estas son las leyes que vas a poner frente a ellos. Bien, que Bezrat Hashem, que seamos capaces de a través de nuestro Naaseh subir y subir y subir en nuestro Nishma. ¿Sí? Muchas gracias a todos los que estáis ahí. Una alegría ver a gente de lejos, de la nana. ¿Sí? Ahí está aquí Andrea. ¿Sí? ¿Sí? Y un segundo voy a parar la grabación para poder saludar a todo el mundo como se debe. ¿Sí?